los microorganismos como virus y bacterias son los principales responsables de enfermedades que afectan a la cría intensiva de animales como cerdos y aves. Una de las principales vías de contagio entre animales y de dispersión de patógenos es a través de aerosoles o asociados a partículas de polvo. Estos peligros biológicos provocan pérdidas de peso o postura en los animales e incluso la muerte. Integrar la información de cuáles son los tipos de virus y patógenos presentes en el aire e incluso la abundancia relativa de las diferentes bacterias oportunistas, comensales y probióticas permite determinar el nivel de riesgo de la producción en granjas. Realizar recuentos confiables de la cantidad de microorganismos presentes en el ambiente de nacedoras permite determinar el nivel de riesgo de este proceso. De esta forma, el monitoreo de aire se convierte en una herramienta clave para tomar medidas a tiempo y aumentar la rentabilidad del negocio de principio a fin. Para eso, Aravan Labs ha creado Captus, un equipo de monitoreo de aire diseñado para muestrear un gran volumen de aire por minutos. Eso hace que en pocos minutos se pueda obtener una muestra muy representativa del ambiente. Y para que esta herramienta sea aún más fácil de usar, Aravan Labs creó una plataforma digital donde cada usuario puede acceder a sus resultados de variedad de microorganismos en granjas y obtener el dato de nivel de riesgo evaluado. Contactanos para recibir más información. Aravan Labs. Buenos días, mi nombre es Laura Mació, soy fundadora y CEO de Aravan Labs. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Le vamos a presentar una tecnología que estuvimos desarrollando durante la pandemia y que se inició justamente para dar una solución a la detección de lo que es SARS-CoV-2. Hoy en día comercialmente se está utilizando en el mercado para eso, pero que siempre pensamos, imaginamos para dar soluciones al sector avícola, al sector porcino y en sí a la industria alimentaria en su conjunto. Verán que a lo largo de la presentación vamos a hablar de Captus como una herramienta y un equipo de muestreo de aire, pero además de la plataforma Captus, que es los sándwiches de conocimiento que fuimos creando más allá de contar con el equipo, con la herramienta para hacer un monitoreo de aire. Este es Captus, este es el equipo que diseñamos, validamos y patentamos para el control microbiológico de aire. El mismo está basado en tres pilares fundamentales. Es simple, seguro y fácil de usar. Y básicamente lo que hace es succionar aire del ambiente reteniendo en un filtro a las partículas de aire. Los microorganismos lógicamente no se encuentran solos sueltos en el aire, sino que están asociados a estas partículas del aire, por lo tanto quedan retenidos también en el filtro. A la hora de utilizarlo, con un muestreo de 10 minutos es representativo para los ambientes convencionales, para los ambientes industriales o incluso para galpones. ¿Por qué es esto? Porque nosotros nos enfocamos en que el motor sea muy potente y permite succionar 100 litros por minuto. Esto hace justamente llegar a una muy buena representatividad. Cuando lo comenzamos a utilizar, simplemente se va a levantar una tapa, se va a poner un filtro que es descartable, es un consumible que viene estéril y que tiene un soporte con una lengüeta del cual podemos tomar ese filtro de manera aséptica sin ocasionar contaminación cruzada. Colocamos sobre el cabezal del equipo, bajamos la tapa y encendemos. Ahí dejamos haciendo el muestreo y lo interesante es que una vez que finaliza el muestreo, podemos hacer una gran variedad de ensayos con esa muestra que tenemos concentrada y retenida en el filtro. Por ejemplo, si queremos buscar patógenos o hacer metagenómica, se va a colocar una solución que va a estabilizar e inactivar a los microorganismos allí presentes y posteriormente vamos a hacer los ensayos de biología molecular que nos permitan detectar Listeria monocitógenes, Salmonella o virus, por ejemplo, bronquitis como SARS-CoV-2 también, que les comenté en su momento. Si lo que queremos hacer es un recuento de microorganismos, lo que vamos a hacer es traspasar de manera séptica con una pinza estéril el filtro desde el soporte hasta un medio de cultivo que va a ser a elección de lo que necesitemos. Si precisamos un medio de cultivo para enterobacterias, para aerobios, hongos y levaduras, etc.
Posteriormente, como cualquier recuento microbiológico en placa, lo vamos a poner a incubar a una temperatura adecuada y nosotros tenemos este conocimiento de cuánto es el volumen que pasó de aire a través de ese filtro, porque dijimos que sabíamos el volumen que pasa por minuto, de 100 litros por minuto, podemos conocer el tiempo y de esa manera el volumen total que lo podemos expresar en litros o metros cúbicos. Una vez finalizado el recuento, vamos a tener un número de colonias, es decir, de unidades formadoras de colonia que podremos expresar por metro cúbico. De esta manera tenemos una medida objetiva que podemos comparar entre distintos lugares o distintos momentos que hagamos muestreos en un mismo punto de control. De esta forma hemos diseñado una herramienta que nos asegura tener los ambientes seguros. Lo que vamos a ver ahora es la presentación de Martín Machner, en la cual nos va a estar hablando de la plataforma de Cactus, es decir, del conocimiento que generamos para comercializar y para brindar un servicio tecnológico completo más allá de una herramienta de muestreo. Bueno, mi nombre es Martín Machner, yo soy biólogo, acá uruguayo, formado en la UDELAR. Hice un posgrado también en PEDESIVA, acá en Uruguay, y después hice un doctorado allá en Argentina. Siempre, y trabajé en distintos laboratorios, siempre en la parte de biomedicina, ambientes productivos, biología celular, molecular, microbiología, epidemiología molecular, ese tipo de experiencia, de background, es la que traje a Araban Labs, y hoy en día me desempeño acá como líder en la parte de investigación, desarrollo e innovación para el laboratorio, para que, digamos, las ideas que tenemos hoy, lo que Laura les va comentando de cómo que entendemos las necesidades del mercado, las podemos hacer el servicio del mañana. Así que bueno. Respecto al Cactus, que es el aparato que vimos ahí, la idea es como potenciar las ideas que tenemos en microbiología respecto a qué es lo que entendemos que tienen de riesgo los microorganismos, o qué es lo que indican a niveles de limpieza de los ambientes que estamos pudiendo muestrear. Siguiente. Entonces, como se mostró en el video anteriormente, como comentó Laura, a nivel de limpieza podemos imaginarnos que los recuentos que podemos hacer por microbiología clásica, por ejemplo, nos podrían indicar la cantidad de organismos presentes en el ambiente, también el tipo, y en función de eso determinar el nivel de riesgo del proceso con una escala de qué es lo admisible, qué es lo tolerable y qué ya es lo riesgoso desde el punto de vista de cantidad de microorganismos en el aire. Y bueno, en función de eso, poder tomar medidas correctivas, ¿no? La gente de la empresa implicada. Y bueno, a niveles de riesgo hay que tener en cuenta que en los distintos ambientes productivos podemos encontrar patógenos que estén dispersos o en los animales o en el ambiente o en la cadena también de lo que sería de producción, ¿cómo es? De cómo se llevan los alimentos de un lugar a otro. Y todos esos microorganismos pueden estar en polvos, en los patógenos, ¿cómo es? En las muestras de los organismos en distintos lados, y cada una de estas bacterias puede tener un riesgo asociado. Puede ser un comensal, puede ser un probiótico, puede ser un patógeno, y la combinación de toda esa información compleja, nuestra idea es resumirla en lo que son índices de riesgo para facilitar la toma de decisiones en los ambientes productivos. Entonces, microbiología clásica empieza por la definición de unidad formadora de colonia, ¿no? UFC, que básicamente cuando nosotros cultivamos una muestra con microorganismos en una placa que permite su crecimiento, observamos cierto tipo de organismos que pueden haber colonizado una bacteria acá, otra acá, y a partir de esas se van multiplicando hasta que pasan a ser algo microscópico a ser algo visible, ¿sí? Entonces nosotros contamos cada puntito, y cada uno de estos puntitos es una colonia, y la unidad que lo formó es la bacteria original de la muestra. Entonces, sabiendo la relación entre lo que pusimos a cultivar y lo que hay originalmente, tenemos que la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro ambiente, ¿sí? Entonces la idea es potenciar eso con nuestra tecnología de Cactus.
Entonces, el uso del equipo, al mostrar grandes cantidades de volumen de aire, ese filtro se puede poner a cultivar y se puede hacer un conteo que permita una estratificación de ese nivel de limpieza, como hablamos antes, según el tipo de indicador. O sea, distintos tipos de microorganismos crecen en distintos tipos de medio y eso nos puede dar una especificidad de lo que estamos buscando y que puede hacer más relevante lo que es nuestra búsqueda, nuestro monitoreo de microorganismos en el ambiente, ¿sí? Y lo otro que tiene adaptable, ya que estamos con microorganismos vivos, podemos evaluar partes de su metabolismo. Por ejemplo, las resistencias a antibióticos, que son un problema cada vez de más impacto, no solo para la cadena productiva, sino para nosotros, que nos estamos quedando cada vez con menos opciones para manejar en la industria y en la salud humana infecciones que pueden ser mortales. Entonces, bueno, la idea es estos patógenos, estas bacterias que encontramos en el ambiente vienen de partículas de polvo, que hay distintos ejemplos de partículas. Acá pueden tener distinta forma microscópica, distinta composición, distinto origen. No es lo mismo, o sea, imaginémonos en un lugar donde se están manipulando, por ejemplo, carnes, se puede estar generando aerosoles que tengan que ver con el procesamiento de la carne, o en un lugar donde está expuesto, según una corriente de aire, pueden estar entrando bacterias ambientales que pueden hacer que un alimento después se deteriore en función del tiempo. O sea, puede haber propias de la muestra, que venga del paciente, que venga del ambiente, que venga del operario, de distintas fuentes puede haber microorganismos y ellos todos vienen en el aire dentro de alguna partícula. Entonces, hay clasificaciones en la industria farmacéutica para calidad de aire en función del número de partículas. Nosotros quisimos hacer como un gráfico de 3 ejes entre lo que es la estratificación a nivel de calidad de aire, la cantidad de bacterias que hay en el ambiente a nivel de número de colonias, que podemos ver con el Cactus, y con la detección de cantidad de material particulado en aire, que se puede medir con aparatos de bastante simple uso, hacer un relacionamiento de estas 3 variables para poder llegar a niveles de calidad de aire que nos hablen de la limpieza que maneja ese establecimiento, ¿no? Entonces, cada establecimiento tiene normas de calidad asociadas con las que puede modificar en qué categoría está. ¿Sí? Próxima. Entonces, bueno, la otra manera que tenemos de usar el Cactus es, en vez de ir por microbiología clásica, que necesita al organismo viable, que quizás no todos los microorganismos pueden ser cultivables, entonces nos estamos perdiendo un montón de la diversidad posible. Capaz que en la microbiología clásica hay cultivos que tardan 5 días o muchos días más. Yo, que venía de trabajar con micoplasmas, me acuerdo ciertos cultivos para micoplasmas en hospitales tardaban 14 días en caso de que los pudieras cultivar. Entonces, cuando realmente haces los números y ves cuánto me estoy perdiendo por ir por microbiología clásica, la otra opción es ir por métodos moleculares. Entonces, el disco donde se concentra la muestra de aire se puede usar para una extracción del ADN o el ARN, que son los materiales genéticos de los organismos, y podemos, por métodos moleculares, por ejemplo PCR, hacer detecciones específicas y sensibles de las bacterias presentes en las muestras. ¿Sí? Próximo. Entonces, un ejemplo de cómo acompañamos distintos tipos de datos para generar soluciones específicas en microbiología de ambientes de producción avícola, en cuanto a la respuesta inmune que pueden tener los pollos y gallinas a la vacunación. Podrías tener un escenario que te indicaría, quizás acá pueda haber un desafío de campo. O sea, capaz que hay unos animales que tienen una respuesta inmune muy alta y unos animales que no tienen una respuesta inmune tan alta. Entonces, es una vacunación desigual, es que está siendo infectado por un virus ese establecimiento. Entonces, vos podrías, en función de datos que te generan sospecha, capaz que vienen de rutina, de algún otro tipo de técnica complementaria, generar un escenario. ¿Sí? Y
el tema con una reacción inmune es el pasado de un enfrentamiento con un antígeno, sea una vacuna, sea un virus vivo. Entonces, cuando vamos a una muestra que se puede sacar de un ambiente donde estos animales fueron manipulados, podríamos encontrar o no ARN, o sea, material genético del virus, que nos confirmaría o no nuestras sospechas. En este caso, en donde el escenario parece ser de una infección, acá tenemos un control positivo de la PCR y una muestra ambiental tomada con el cactus que nos muestra que ese escenario que podía ser factible de infección lo corroboramos por métodos moleculares. Hay que tener en cuenta que esto se puede hacer con una intervención de media hora, quizás, mostrando distintas partes del establecimiento, o hasta 10 minutos podría llegar a ser, y directamente la extracción de ARN y PCR. Con mínima manipulación podríamos llegar a un resultado que es el mismo que implica sacar sangre de muchos animales, manipularlos, estresarlos, etc. Entonces, las ventajas no vienen solo de la mano de rápido, sensible, específico. Además, andar a cultivar un virus en laboratorio, no es cualquier laboratorio lo puede hacer. O sea, hay varias ventajas de los métodos moleculares sobre los métodos clásicos, y en el caso de los virus también nos sirve para ver qué es lo que puede estar pasando. En este caso, que es una muestra negativa, tiene un nivel de respuesta inmune bastante homogénea, y quizás este nivel le permitió a este establecimiento evitar las infecciones por un buen grado de inmunización. Entonces, esos son como escenarios factibles que podemos confirmar con técnicas moleculares. ¿Sí? Entonces, una cosa que hicimos en nuestro laboratorio es sacar las muestras con el Cactus, que son las muestras aéreas, y también sacar las muestras por hisopado cloacal. ¿Sí? Entonces, los hisopados cloacales es una muestra más directa, y esa muestra más directa la vamos conservando en pools de animales. ¿Sí? O sea, mezclamos varios hisopitos en un lugar donde de ahí después vamos a extraer el ARN. Por otro lado, la muestra aérea es una muestra de otro ambiente, o sea, no es específica de un solo animal, sino que es del ambiente en sí. Entonces, en varias publicaciones por ahí dicen que a veces esperamos poco ARN en las muestras clínicas. Entonces, eso podría llegar a ser un reto para nosotros, no haber conseguido el mínimo. Pero nosotros, de la cantidad de positivos que tenemos, o sea, muestras que tenemos pareadas entre muestra aérea y hisopado cloacal, de todos los positivos que obtuvimos por muestra aérea, solo algunos dieron positivos por hisopado cloacal. Entonces, consideramos que estamos ante un método eficiente y sensible dentro de los tipos de muestras que estamos accediendo ahora. ¿Sí? O sea, obviamente cada establecimiento tiene sus formas, pero en el caso de la bronquitis infecciosa de IBB, estos son nuestros resultados. ¿Sí? En un caso de intentar desarrollar soluciones para la industria que puede estar necesitándolas pero todavía no están disponibles en el mercado, hicimos un desarrollo de lo que es la detección de los adenovirus aviares que pueden causar trastornos como hepatitis. Y bueno, en este caso es un virus de ADN desnudo que aguanta más en el ambiente en material genético, ¿sí? En el caso de IBB era un virus de ARN y envuelto, que en general aguantan un poco menos en el ambiente. Y bueno, en los dos casos vemos que la muestra aérea tiene más cantidad de positivos que las mismas en hisopado cloacal. Entonces nos encontramos que es un buen indicio que nuestro método, además de ser simple, es más sensible que otros métodos que son estandarizados para buscar evidencia de virus en establecimientos avícolas. Entonces, por ahora fuimos a buscar a los patógenos de a uno, ¿sí? O sea, la PCR también se puede multiplexar, buscar más de una cosa a la vez, o se puede paliar con lo que se llama la secuenciación, ¿no? Nosotros tenemos un método que dice está o no está, pero la identidad genética, es como decir, está en nuestro ADN. Bueno, nuestro ADN es tan único como son las huellas dactilares y aún más. Entonces podemos después identificar a nivel de cepa, a nivel de serotipo, toda esa información la podemos derivar de las secuencias, y una vez que obtenemos
una muestra que es positiva para algo, podemos expandir la información y generar realmente podemos hacer una generación de información relevante epidemiológicamente también. No es lo mismo si tenemos vacunado contra cierto serotipo y nos invade otro, ¿no? Ahí ya tenemos que reconfigurar cuáles son las medidas que hacemos para proteger a los animales. Entonces, una cosa que podemos hacer es abrir el espectro en qué es lo que estamos viendo. Entonces, una evolución de estos métodos moleculares es la metagenómica. Con la metagenómica vamos a poder, en vez de ver ¿cómo se dice? Una bacteria a la vez, un virus a la vez, podemos ver una multiplicidad de microorganismos a la vez. Y esa multiplicidad de microorganismos, la idea es que es difícil de manejar toda esa información a la vez, y para eso tenemos que hacer una estrategia que nos permite entender, en función de ese panorama complejo, cómo lo manejamos y lo presentamos de manera simple para tomar medidas, ¿no? Entonces, en Raven Labs desarrollamos una base de datos propia en la cual combinamos el expertise de nuestro personal con las bases de datos que hay curadas a nivel internacional. Asignamos lo que se llaman índices de riesgo, que estamos evolucionando hacia índices de riesgo adaptados a cada industria. Ahora tenemos índices de riesgo generales de alto nivel de confianza, pero queremos ir siendo cada vez más profundo en eso. Y una vez que tenemos el índice de riesgo incluido dentro de la base de datos, podemos ir a la granja y con el diseño de muestreo extraer una muestra relevante para el análisis y transportarla en unas soluciones inactivantes y estabilizantes para que llegue al laboratorio en condiciones de ser analizada, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente lleva estudios, lleva integración de todos estos procesos a distintas partes, desde lo logístico hasta lo informático. ¿Seguimos? Y la idea, como les dije, era pasar, tenemos una fase de monitoreo, análisis de datos y un informe que nos tiene que dejar posicionado en algo fácil de interpretar, ¿sí? Entonces, bueno, si estamos en un escenario verde, estamos dentro de los límites adecuados y podemos continuar con nuestras actividades y obviamente seguir el monitoreo, ¿no? Si estamos en amarillo, digamos, tenemos una señal de alerta, entonces tenemos que analizar la causa de los desvíos, ¿sí? O sea, cuando digo tenemos es el productor, pero muchas veces se pueden seguir apoyando en otras técnicas complementarias si quieren para analizar más profundamente. Y bueno, lo que es una señal de alarma ya necesita una planificación de medidas correctivas en base a esta nueva información, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podemos, en función de la diversidad de tipos de bacterias y los riesgos asociados, configurar un escenario en el que respondamos de una manera ejecutiva. Como les hablé antes, la palabra metagenómica. Meta, gen, ómica. Ómica es todo, gen es del ADN y meta es superior. O sea, es realmente una secuenciación de todo lo que hay en una muestra. Una técnica súper poderosa, súper compleja y que entonces nos genera una tonelada de información. Ya no vamos a buscar una cosa, sino que es como que abrimos la caja de Pandora. Puede haber de todo. Y en eso está bueno, es un despertar de la conciencia de nosotros y de los productores, saber que podemos contar con esta información, porque a veces cuando uno va a buscar una cosa, capaz que no lo encuentra y dice, no encontré eso, ya no hay nada. Pero quizás haya especies relacionadas o otras cosas que podrían estar por debajo del radar que constituyen un problema. A nivel de vigilancia epidemiológica, esto es lo que hacia donde se mueve la industria en distintos lados del mundo. Entonces, ¿qué nos permite la metagenómica? A organismos de un ambiente, por ejemplo, los podemos detectar simultáneamente como una variedad inmensa de distintos microorganismos, que pueden ser de distintos estilos, y sin cultivo previo. De la misma manera que la PCR trabaja con el ADN que está ahí, la metagenómica también, ¿sí? Entonces, bueno, a nivel genético, los detalles que podemos llegar a obtener de un microorganismo pueden ser de metabolismo, patogenicidad, resistencia a antibióticos, lo que estamos hablando hoy, tipo de si los genes de patogenicidad, por ejemplo, pueden estar dentro de una misma zona genética o no, y entonces entender si sos parte de una bacteria que tiene todo o viene de otra bacteria. Todo ese tipo de cosas lo podemos llegar a hacer también con la secuenciación masiva, que es la técnica que permite la genómica. Y bueno, en función de las combinaciones
de bacterias, vamos entendiendo y podemos desarrollar distintos tipos de resultados. En Aragon Labs, la experiencia que tenemos con metagenómica es una experiencia que la orientamos a resultados en cuanto a la diversidad de las bacterias que hay en una muestra. Imagínense, acá hay solo una lista que obviamente hay componentes mayoritarios y componentes minoritarios, pero ¿tenemos esta conciencia de diversidad todos los días? Quizá no. O sea, como te digo, es abrir una puerta a un mundo que quizás puede ser muy complejo, pero esto después podemos decir, esta es la más abundante y tiene tal índice de riesgo, 1, 2, 3, 4. Entonces multiplico la abundancia por el índice de riesgo, sumo todo y saco un índice general de la muestra. Entonces hay bacterias peligrosas, si hay menciones honorables, imagínense un patógeno que es nuevo para la región, o alguna cosa por el estilo, todo esto lo podemos sacar de acá. Entonces, cada una de estas bacterias podría ser un probiótico, podría ser un comensal, podría ser un patógeno, podría ser un oportunista. Todo ese tipo de cosas las podemos condensar y desplegar en un informe de manera que se dé un escenario realista y descriptivo de todo lo que está pasando de manera consumible. Lo de la escala de riesgo, acá les traje algunos ejemplos. En general, vamos a encontrar bacterias entre 1 y 2, ¿sí? Como Lactobacillus subtilis, que son bacterias que no presentan riesgo en general. Bueno, Salmonella y E. coli, que pueden ser causantes de enfermedad, y ya estos organismos que son mucho más difíciles de controlar con las medidas que tenemos. Acá los patógenos nivel 4 son que hacen daño severo y no se pueden controlar. Los nivel 3 que hacen un daño que es muy difícil de controlar. 2 es que causan enfermedad en humanos o animales, pero que hay medidas para controlarlos. Y 1 que no suelen causar enfermedad en individuos sanos. Entonces, bueno, esta es la parte de cómo interpretamos la información que nos llega de una muestra. El desarrollo que estamos haciendo nosotros es validar Cactus a nivel de muestreo aéreo. Entonces queremos ver si, por ejemplo, cómo es la misma muestra en hisopado cloacal versus muestreo aéreo. En las bacterias que se encuentran en cierta cantidad de números, o sea, entre las dos muestras que podemos comparar, encontramos una correlación bastante buena en algunos establecimientos. Entonces eso nos da la pauta que vamos a poder evolucionar al muestreo aéreo, ir dejando, o sea, muestreo ambiental aéreo, e ir dejando tener que usar métodos invasivos para entender el estado de los animales. Entonces, después de todo esto, lo que quiero dejarles es un mensaje de versatilidad de esta plataforma, ¿sí? Que podemos arrancar para el lado de microbiología clásica en cultivos, o podemos, con el material genético extraído, ir por métodos moleculares o por secuenciación masiva y metagenómica, ¿sí? O sea, microbiología clásica, bueno, con los cultivos en placa podemos hacer cosas como resistencia al antibiótico, como les había dicho. Con métodos moleculares, a partir de extracción de ADN y ARN, hacemos amplificación por PCR, por ejemplo, de patógenos no cultivables, y podemos también hacer secuenciaciones simples que nos den una información profunda. Ahora, llevar esto elevado miles de veces sería la metagenómica, ¿sí? Secuenciar todo lo que te hace una muestra. Entonces, eso nos permite estos análisis de los que hablé recién. Entonces, Cactus es una plataforma en la cual podemos ir para distintos niveles de profundidad de análisis en la muestra, y eso es una ventaja a nivel de la versatilidad. Otro tipo de ventajas que tiene Cactus es que es fácil de usar. Sabrina les mostró, o sea, en 3 movimientos estás muestreando. Es rápido el muestreo, lo puedo hacer ahí sin mucho entrenamiento. Genera, al estar moviendo con un motor el aire para coleccionar en el filtro las bacterias, está generando una representatividad de ese ambiente y es algo no invasivo y que no genera estrés de animales, ¿sí? Y lo otro que es una ventaja es que ustedes tienen acá el soporte de Aragon Labs, es una tecnología uruguaya con el soporte local, y que además nos gusta trabajar dando soluciones a medida. O sea, por ejemplo, lo del adenovirus fue consultando con la gente del sector. Che, ¿qué es lo que te preocupa? Mira, me preocupa esto. Bueno, vamos a desarrollar algo. Entonces, es una tecnología que tiene soporte, no solo en lo técnico, a nivel de lo que son las técnicas que están, sino de los técnicos que estamos en el laboratorio
para integrar y potenciar la tecnología. Así que bueno, con esto, la próxima, eso también. Entonces, muchas gracias y las preguntas que quieren hacer, acá estoy, Martín Masner, y este es el mail de la empresa donde me contactan a mí directo, plataforma arabanlabs@gmail.com. Y bueno, ha sido un placer. Lo que quieran preguntarme, acá estoy. Muchas gracias, Martín. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría comentarles justamente esto, que estuvimos haciendo en este tiempo de pandemia. Nosotros estuvimos pensando una manera diferente de hacer microbiología. Desde hace unos cuantos años nos llamaba la atención cómo se subestimaba las contaminaciones y las dispersiones a través del aire. Nosotros esto lo empezamos ya hace 5 o 6 años cuando compramos un equipo comercial y empezamos a brindar a nivel nacional la posibilidad de enviar a la industria alimentaria, no en aquel momento pensando en avicultura porque son equipos muy costosos, para hacer recuentos en ambientes donde se procesan alimentos. Justamente por eso, imaginen que en una industria de determinado volumen y determinadas superficies operativas se toman muestras de 100 centímetros cuadrados. Es realmente muy poquito, muy poco representativo. Y quizás sí, el riesgo es mayor porque es una superficie que de repente está en contacto directo con un producto, pero hemos subestimado enormemente lo que sucede con el aire. La pandemia aceleró eso, porque vimos un virus que nos afectaba, como puede afectar a los animales de producción, que se dispersaba por el aire, a pesar de las resistencias iniciales que hubo para reconocer eso. Entonces, esta herramienta nos permite hacer microbiología de una manera totalmente diferente. Y verán que desarrollamos, validamos, patentamos un equipo para hacer el muestreo. Hicimos sándwiches y sándwiches de conocimiento encima de eso. Relacionamos el número de microorganismos a estratificación de limpiezas en aire. Eso no está reportado más que en normas para industria farmacéutica. No había nada similar para la industria alimentaria y no podíamos acceder a ese conocimiento. Desarrollamos kits específicos para las variantes de adenovirus que están afectando a la región, por ejemplo Argentina. Vimos a nivel local y desarrollamos kits propios para ver variantes de bronquitis, que es una de las pérdidas en producción más importantes que pueda haber. Nos metimos con una tecnología totalmente nueva como es la secuenciación en muestras donde habitualmente no se hacen, que son aire y que son complejas, porque hay temas de extracción muy complejos para ver. Le asignamos riesgo y desarrollamos bases de datos propias para el sector y para entender cómo íbamos a simplificar lo que le damos al productor o al usuario. Estás en un nivel de semáforos, simple, verde, amarillo, rojo, pero atrás está todo ese desarrollo uruguayo y nacional. Así que un poco para resumir lo que estuvimos haciendo en este